Vamos a comenzar la clase número 5, la quinta clase, y vamos a estar viendo en un mapa acerca de los recorridos. Jacob, podemos estar checando lo que el Señor Dios le cambió el nombre a Israel. Ahora, después de Israel, tanto a Abraham como Isaac, como Jacob, anduvieron en varios lugares, y ahorita lo vamos a estar poniendo con este color, en rojo. Me faltó acá arriba, el mar Caspio. ¿Listo? Entonces, de aquí, en esta parte, el mapa lo puse muy grande y le puse las letras bastante grandes para que vayamos viendo las dimensiones, pero después vamos a ir teniendo aquí las relieves de los ríos, el río Éufrates, el Tigris, etc. Pero de aquí de Ur va hacia dónde? Hacia Harán. Después de Harán, ¿hacia dónde se dirige? Hacia Canaán. De Canaán se va para Egipto y después regresa a Canaán. El recorrido de este Abraham es simple: Ur, Harán, Canaán, Canaán, Egipto, Egipto, Canaán. Y ahí se queda. Ya no regresa más a su pueblo. Pero el que regresa, ¿quién es? El que sí regresa. Ahora, Isaac nada más van por su esposa, ¿a dónde? Harán. Pero no, Isaac no conoce las tierras de Harán, sino nada más es que van por su esposa. Jacob, entonces, él sí, Jacob, de aquí de Canaán va hacia Harán. Después de Harán, ¿qué pasa? ¿Regresa a dónde? Así que es Canaán, y después de aquí también va a Egipto Jacob, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba en Egipto? José, su hijo. Ahora, Jacob, Dios le dio varias, Dios se le apareció en varias ocasiones, y bueno, él tomó la decisión por su familia para que sacaran los ídolos y las imágenes y las quemaron. Bueno, no las quemaron, las enterraron, porque los iban persiguiendo por causa de Simeón y Leví. Pero bueno, entonces se van a Egipto, pero José es vendido por sus hermanos y entonces es llevado ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Pero ahora le vamos a estar viendo de manera que, déjenme ver aquí, nada más de aquí de Egipto van a llegar hasta esta parte, el cuerpo de ¿quién? De José. José muere en Egipto, pero conoce la tierra. Sí, ahí vivió 17 años, la tierra de Canaán. Fue vendido, pero después, ¿cuándo vuelve a regresar? ¿Alguien se acuerda? Cuando regresa otra vez José a la tierra, a enterrar a su padre, a Jacob. Entonces le da permiso el faraón de que vaya y sepulte a su padre. ¿En dónde sepulta a su padre José y sus hermanos? En la cueva de ¿dónde? Macpela. Y entonces ahí
después de que hacen luto, después de que lo ven, regresan hacia Egipto. Ahora, sus hermanos pudieron quedarse ahí en Canaán, pero ellos tomaron la decisión de regresarse con él, porque tenían buena tierra en Gosén y bueno, tenían bastantes cosas en ese lugar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, los reinados, quiero que pongan nada más atención. Fueron varios. Los que más conocemos fueron los de Babilonia, Mesopotamia, antes de todos ellos Mesopotamia, Babilonia, y después también los medos y los persas, y después de ahí los griegos, que están más al fondo. Pero también hubo algunos otros que estuvieron reinando antes de ellos. Los hurritas, los de Asiria, los sumerios, los de Armenia, los hatitas, y bueno, otros que fueron grupos que llegaron. Y hay varios que estuvieron conquistando. Eso lo vamos a ver, yo creo que a la siguiente semana, de algunas de las culturas y algunos de esos poderosos. Hoy vamos a ver con respecto a los versículos o a la Biblia, donde nos van mencionando principalmente estos reyes o estos gobernantes. En este caso, su ruta es muy sencilla. De aquí, de Ur hasta Egipto, y de Egipto lo que pasaron varias veces en Canaán. ¿Quién pasó varias veces en Canaán? Abraham, aún habitaron ahí. Y la pregunta sería, ¿por qué Abraham no tomó la tierra para él? Abraham, Isaac, eran poderosos. Jacob, cuando llega con su ganado y con sus siervos, empiezan a multiplicarse. La mano de Dios estaba sobre ellos, la bendición de Jehová estaba sobre ellos. Abraham tenía cosas, iba multiplicándose grande. Es más, hasta Isaac todavía le llaman que era un grande y poderoso en esa tierra de aquí de Canaán. Tenía muchos siervos y siervas, mucho ganado, muchas riquezas. ¿Por qué no se quedaron con esa tierra? Todavía no era el tiempo de parte de Dios, pero sí compraron bastante tierra. Quiero que escuchen bien eso, porque mucha gente todavía, y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, que hoy en día creen que los que le pertenecen a esa tierra son a los palestinos. Palestinos no existen. Los filisteos, nada más les voy a marcar dónde estaban los filisteos en aquel entonces. Fíjense, era esta parte, lo que ellos estaban habitando. Esa era la tierra de los filisteos. Por eso es la franja de Gaza. Era muy pequeño a comparación de todo lo de Canaán. Aquí estaría el mar de Galilea, y aquí el río Jordán, aquí el mar muerto. Y es en un mapa así grande, pero le tocaría esa parte. Es muy pequeña la de los filisteos, porque aquí se dividen, y lo vamos a ver más adelante, en el amorreo, en el jebuseo, en todos esa gente. Bueno, Abraham compró tierra, Isaac compró tierra, Jacob estaba ahí y tenía las tierras de su padre y de su abuelo. Entonces llega el punto en el cual están en Egipto. Y ahí vamos a ver ahora el siguiente, que sería el Éxodo. Ahora, en Génesis entendemos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. José es vendido por sus hermanos a Egipto. En Egipto, él es segundo mayor de los fariseos, del faraón, y entonces él gobierna la tierra. Llegan sus familiares, hemos visto ahí en Génesis, y vamos a empezar con el libro de Éxodo. Vamos a irlo viendo de manera muy breve y rápida. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo de Génesis? ¿No? Bueno, y para la pregunta que habíamos quedado en el anterior video, era: Nacor es padre de Abraham, y fue abuelo de Abraham. abuelo de Abraham, sí, sí, cierto. Su hermano se llamaba Nacor.
Y para más, le voy a dar aquí la lista, que es: después de Arfaxad sigue Sala, Eber, Pleg, Reú, Serug, Nacor y Taré. Taré, que nace Abraham, pero también nace Harán y Nacor. Entonces, Nacor es el padre ¿de quién? De Rebeca. Y entonces ahora sí vemos los hermanos de Abraham, ¿quiénes son? Harán y Nacor. Harán es el padre de Lot. Entonces se lo llevó Abraham y se lo llevó hacia lo que es Canaán. Ahora, hay una situación, vamos a ir viendo después esas pequeñas acerca de las dudas. Pero bueno, es Nacor, ahora sí que el abuelo, Taré, Abraham, Harán y también Nacor. Eran dos Nacor ahí. Y después era esta Rebeca. Rebeca es la esposa ¿de quién? De Isaac. Y su hermano es Labán, que va a ser el suegro de Jacob. Todo queda entre familia. Entonces, nada más para la duda del anterior video. Y después de esto vamos a continuar con los mapas. Y es esto, vamos a correr ahora las flechas. Ok, entonces, ¿en dónde está la gente? Aquí, en Egipto. ¿En cómo se llama la tierra? Gosén. Y en esa tierra están muy felices todo. Llegan las 10 plagas. Pero después de ¿cuánto tiempo? 430 años es cuando salen. Más o menos entonces, hablando, quitándole y restándole, porque aquí, cuando salen, ¿cuántos años tenía Moisés? 80 años Moisés. Entonces, menos 80, ¿cuánto es? 350. Entonces, en el 350, ellos, y quitándoles la edad de José, pues más o menos estuvieron ellos como esclavos de manera completa alrededor de unos 100 años, o más o menos, o menos, por la cuestión de que se levantaron gobernantes, faraones, que sí conocían ¿a quién? A José. Sí conocían a José, y entonces ellos respetaban el convenio que tenían los egipcios con los hebreos. Pero llegó un momento donde ya no hubo, y se levantó un faraón que no conoció ¿a quién? A José. Y entonces, como no conoció, es cuando empieza la esclavitud, que vendría siendo cuando nace Moisés. Porque cuando empiezan a crecer, el faraón empieza a estarlos sujetando y esclavizando. Vamos a ver en Éxodo, y dice aquí en el capítulo 1, versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ahí se nos dijo, ¿verdad? Versículo 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
Y ya después dice, versículo 15, que habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. Después nos dice acerca de la muerte de los niños, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Ahora, entonces la situación es que cuando van a hacer Moisés, es cuando se levanta el faraón, este faraón que se levanta y no conoció a José, entonces los tuvo un tiempo en el cual estaba ya esclavizándolos al pueblo hebreo. Nace Moisés, pero ¿cuál era lo que iba a pasar con Moisés? ¿A dónde lo iban a arrojar? Al río, pero para que lo mataran o se ahogara o se lo comiera alguno de los animales que hay en el río. Pero ahora la situación es esta: Moisés empieza a crecer, ya sabemos la historia, 40 años, se va de aquí a dónde, y es aquí donde vamos a estar poniendo, y aquí lo vamos aquí en Madián. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí Moisés llega ¿hacia dónde? Hasta Madián. En Madián es cuando se casa, pero estando apacentando las ovejas, y vamos a ponerla aquí, algunos creen que es aquí, de lo que es Horeb. Este es el monte Sinaí. Vamos a ponerlo de esta manera, que va a ser el mismo. Es en el mismo monte donde Dios le habló. Y vamos a poner que Horeb, en vez de ser aquí, que esta es una posible, es aquí. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Vamos a decirle que es el mismo. ¿Y que fue a apacentar allá las ovejas de quién? De su suegro Jetro. Después de ahí, entonces regresa a Madián con su suegro. Después de estar aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Llega aquí y después se regresa. De aquí otra vez sale, y aquí llega al encuentro ¿quién? Aarón. Aarón llega al encuentro con Moisés. Después de que llega ahí con Moisés, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia Egipto. En Egipto pasan lo que veíamos en la semana, las plagas. Algunas de ellas no fueron un día o una tarde, sino fueron algunos días. En la primera plaga de sangre, ¿cuántos días duró? 7 días. 7 días la plaga de sangre del río. Eso afectó a todos, ya lo vimos. La segunda plaga, ¿cuál fue? De rana. Las ranas también afectó al pueblo hebreo también, porque era el apestar en todo Egipto. Y eso pues también no se lo libraban ¿quiénes? Los hebreos. Entonces, hermanos, las ranas, vemos que la tercera plaga, que es la plaga de moscas, ahí sí es donde Jehová dice que va a ser aparte. Piojos, ¿verdad? Piojos. Los piojos, lo bueno es que los tienen ahí en su libreta. Eso no lo han apuntado, ¿verdad? En la tercera plaga, hace diferencia entre lo que es el pueblo hebreo y el pueblo egipcio. Entonces no le llegó a las demás plagas al pueblo hebreo. En las primeras 2 sí, porque era del agua del río, y ahí pues estaban los peces, murieron y estuvieron 7 días y apestaba todo igual Egipto por el río que estaba en sangre. Pero los hebreos tenían pozos, y esos pozos de ahí tomaban. Los egipcios tenían que hacer otros pozos para que sacaran
agua. Ay, quién sabe, me atoro. Bueno, entonces a las demás plagas, la novena, las tinieblas, la décima, la muerte de los primogénitos, de ahí entonces hace sacar, y Dios saca al pueblo hebreo con mano poderosa. La Pascua es el sacrificio del Cordero y no es la salida del pueblo de Israel. La Pascua es cuando matan, cuando sacrifican al Cordero y ponen la sangre en el lintel y en los postes de la casa. De aquí entonces, ¿qué pasa? Ya salen de la tierra de Gosén, pero ahora ¿hacia dónde se dirigen? Ahora, en primera instancia, y que sabemos, ¿a dónde se van a dirigir el pueblo de Israel? Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. A Canaán. La ruta está fácil. De aquí llegan a Canaán. Listo, no hay problema, es fácil, así sería la historia, pero Dios todavía quería que el pueblo y que también las naciones y todo el mundo supieran cuál es el verdadero Dios. ¿Y qué pasó? Que de aquí se fueron hacia el Mar Rojo. En el Mar Rojo se abren y pasan en seco. Mapas, y entonces pasan, ¿verdad? Esta parte, pasan esta parte del mar, y entonces de aquí llegan a diferentes lugares. En primera, pues de Gosén, que es Ramesés, van a lo que es Pitón. Y ahí está en Sucot. En el Sucot es donde se le da el mandato de que tienen que estar realizando esa fiesta que van a ser los panes sin levadura. El primer fiesta es acerca de la Pascua. La segunda fiesta que se pone ahí es la de los panes sin levadura. Después de este lugar de Sucot, que es ahí donde es realmente la salida del pueblo de Israel y es la celebración, que no es la Pascua, sino es cuando les dicen acerca de los panes sin levadura y les empiezan a decir acerca de que tiene que ser una perpetua fiesta. Después de ahí se van hacia lo que es el Mar Rojo. En el Mar Rojo se esperan en ese lugar y cruzan en seco. Dios parte las aguas. Pero ¿qué hacen los egipcios? ¿Qué pasa con ellos? Dios, ¿verdad? Acerca de que se enfurecen y Dios permite que vayan, pero que no los toquen ni a uno de ellos. ¿Y qué sucede? Que ellos van a estar, hay una columna de fuego atrás de los israelitas que se va a colocar, y la nube, todo para no dejar pasar a los egipcios. Y cuando pasan, ellos, los hebreos, pasan por el Mar Rojo y llegan a seco, o sea, de un lugar a otro. Y cuando van pasando el faraón, entonces son ahogados por las aguas. Después de ahí, ¿a dónde van? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí, hermanos, ahí es donde les da Dios, todo es en la península de Sinaí. Es ahí donde empiezan lo que es Mara. ¿Alguien se acuerda qué significa Mara? Amargura, porque las aguas eran amargas. Y entonces avientan un árbol, derruban un árbol, y ese árbol la convierte el agua en dulce. Después de ahí se van a Elim, que es Elim, en el pozo de agua, y ahí tienen la provisión también del maná y las codornices. Y después el agua de la peña. Después del agua de la peña está en Refidim. Y después, ¿qué sigue? Moisés se ha sostenido sus manos por quienes. Eso sí se lo saben. Que en la pelea.
que le sostienen un brazo y otro. Aarón y... Entonces, vamos a ponerlo. Y aquí llegan hasta el monte Sinaí. Hasta ahí la vamos a dejar. Ahorita seguimos, pero ¿hay alguna pregunta de aquí? Del pueblo de Hebreo sale con mano poderosa de parte de Dios, pero Dios le dice a Moisés que 9 de las 9 plagas no va a dejar salir al pueblo de Israel. Dios endurece el corazón ¿de quién? De Faraón. Y en la 10ª, antes de que se cumpla, Dios ya le había dicho que iba a dejar al pueblo y que tenían que estar listos con su ropa, con sus sandalias ya amarradas, todo listo, porque iba a dejar ir al pueblo de Hebreo el Faraón. Y así lo prometió y lo cumplió Dios, se lo dijo a Moisés. Después de que salen, hacen ese recorrido y llegan hasta el monte del Sinaí. Y ahí es donde se les da los mandatos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Éxodo, ¿qué significa Éxodo? ¿Alguien se acuerda? Salida. Así de sencillo. Muy bien. Ok. Después de que, y hay bastantes historias que eso lo vamos a ver en la iglesia, pero no ahorita. Después de que se da en el monte Sinaí, se da sube Moisés, mientras el pueblo, ellos hicieron algo. ¿Qué fue lo que hicieron? 40 días estuvo Moisés en el monte, pero ellos pensaron que ya se había muerto. No sabían qué había pasado. Pero hay una situación, que Moisés, y lo vamos a estar viendo en la Biblia, de que el pueblo mismo veía cómo es que Dios hablaba en el monte, pero ellos no le tuvieron temor a Dios. Entonces hicieron un becerro de oro para adorarlo. El becerro, ¿por qué el becerro? Ya lo vimos. ¿Por qué no otro animal? Un tigre o un camello, un cordero o algo. ¿Por qué un becerro? Vemos que los dioses y algunos de los dioses más importantes de Egipto eran en forma de becerros, eran en forma de un toro. Entonces, pues la fuerza, la prosperidad, el ser libres, etcétera, por eso hicieron un becerro de oro. ¿Se dan cuenta? ¿Se van entendiendo acerca de ello? Y ahora después, ¿qué pasa? Después de que hacen el becerro de oro y están cantando y están celebrando, ¿qué hace Moisés? Baja. ¿Quién la acompañaba? ¿Quién lo acompañó a Moisés? ¿A Aarón? No, porque Aarón estaba haciendo el becerro. Fue Josué. Josué era el que lo llevó hacia donde él estaba, lo deja en una parte y él continúa subiendo y habla con Dios cara a cara a Moisés. Entonces Josué, él le dice, grito de alarido es de que está habiendo guerra. Josué piensa que están atacando al campamento y llegaron un campamento, cultura, gente, personas que lo estaban atacando a ellos. Pero Moisés les dice que no es de guerra, sino de júbilo, de gozo, de alegría. Y ya que se dieron cuenta, Moisés traía las tablas que Dios había escrito, y es ahí donde también se marca otro antropomorfismo, que es con el dedo de Dios se marcó y le hizo ahora. Se dio la ley, la tenía en la tabla, y entonces llega y entonces la avienta, no la avienta al becerro de oro, la avienta nada más a los pies del monte y se destroza por esa piedra. ¿Sí entendieron eso?
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que funde el becerro de oro y les dice a los hijos de Israel acerca de que se arrepientan y los que estuvieron. Y entonces que hay que ver la separación, a ver quién está por Jehová y quién no. Ok. Y a esta gente, a los que hicieron todo ese mal, pero todavía quieren andar con Jehová, entonces agarra, funde el oro y el polvito del oro lo echa en agua y se los da a tomar a los hijos de Israel. Ahora, después de eso, supuestamente ya habían entendido ellos, comprendieron. Después de ello, ¿qué pasa? Sube al monte, Dios le vuelve a decir, pero ahora los escribe ¿quién? Moisés. Y entonces, pues bueno, tiene que hacer, por eso dicen 2 tablas, pues sí, las 2 tablas. En la primera, pues Dios lo hizo con su dedo y lo marcó de manera correcta. Bien, pero en la segunda, pues ya lo tuvo que hacer ¿quién? Moisés. Y pues tuvo que agarrar un cincel y un martillo para poder estar esculpiendo en la piedra, ahí en las piedras que tienen. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Después de eso, se va a dar el mandato de estar construyendo lo que se llama el tabernáculo. ¿Alguien sabe qué significa tabernáculo? ¿Qué significa tabernáculo? A ver, ahí pónganlo para que lo busquen y para la siguiente semana, porque si le digo siguiente clases en unos minutos más. Entonces, el tabernáculo, ahí lo ponen, ¿qué significa? Y bueno, este lugar, ¿verdad? Va a ser movible y va a estar de un lugar a otro. Aquí también se da, en el monte Sinaí, abajo, en esta parte. Es donde se da el tabernáculo y de aquí viene el recorrido por lo que va a ser el pueblo de Israel. Después de ahí, entonces, podemos observar que va hacia lo que es Madián. De Madián suben y no vamos a ir recorrido a esto, nada más es Cades Barnea, y después de ahí Edom y Moab. Edom, ¿alguien se acuerda de Edom? ¿Alguien se acuerda de los de Edom? Los hijos de Saúl. Es esto, miren, para que lo observen dónde está. De aquí se hace el monte, de aquí es el tabernáculo y sigue hacia arriba, llegan hacia Madián, de donde es esta Séfora, de Madián, y ahí están, y ahí celebran y todo. Después van para este lugar y vamos aquí sí lo voy, yo creo que vamos a estar viendo un poquito más específico. Y es este. Este es el mar muerto. Entonces, de aquí se van a Cades Barnea, que es aquí. Aquí está. Muy sencillo. De aquí van para este lugar, para Edom, y aquí es algo peculiar. En Edom y en estos lugares es donde están, y ahí se hace el círculo. ¿Qué estuvieron haciendo el pueblo de Israel? Vagando por todo Cades, Barnea, todo esto, lo que es el desierto. Todo eso. Todo el desierto estuvieron ellos vagando. Y entonces, como iban vagando, ¿cuánto tiempo vagaron? ¿Se acuerdan que les dijeron acerca de 40 años por la cuestión de que mandaron a cuántos espías, Moisés? 12. ¿Y cuántos vinieron con malas noticias? 10. ¿Y 2? Con fe. Josué y Caleb. Entonces,
por causa de los 10, el pueblo no entró, pero los mayores de 20 años iban a morir. Los menores de 20 iban a sobrevivir. Entonces, hablando de que salen de la tierra de Egipto y se van hacia lo que es Cades Barnea, y entonces ahí podemos ver que es un aproximado de algunos meses que se van sumando, pero realmente los de 20 años, o sea, digamos, el que tenía 20 años, para entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años tendría? O sea, si a los 20 años le dijeron, tú vas a sobrevivir, los que tenían 21 años iban a morir, los que tenían 22, 23, todos ellos iban a morir, pero los que tenían 20 años hacia abajo iban a sobrevivir. ¿Cuántos años entonces tenía el de 20 años cuando le dijeron que él iba a sobrevivir porque era menor de 20 años y que entró en la tierra prometida? ¿Cuántos años tendría? 60, porque fueron 40 años en el desierto. 20 años él tenía, más 40, 60. Entonces, los de 20 años, cuando entran a la tierra prometida, tenían 60 años. ¿Estamos entendiendo bien eso? Moisés, cuando nace y se va a lo que sería, huye de los egipcios porque lo iban a matar, tenía 40 años. Cuando se casa con Séfora y vive en ese lugar y Dios lo llama, tenía 80 años cuando regresa a Egipto. Entonces, cuando llega a los campos de Moab, ¿cuántos años tenía Moisés? A ver, 120, ¿por qué? Porque son 80 años que salieron, más 40 años que estuvieron bajando. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto, exacto, 120 años, 40 y 40, por eso es que la vida de Moisés es muy sencilla, 40 años, 40 años y 40 años. Los 40 años viviendo en Egipto, 40 años en el desierto, ahí con aquí con Madián, con su suegro, Jetro, con todos ellos, y 40 años aquí dando vueltas hasta llegar aquí a Moab. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se entendió? Ahora, después de que andan vagando, Josué toma el liderazgo y manda a ¿cuántos espías? Josué, ¿cuántos manda? Moisés manda a 12. Josué, ¿a cuántos manda? ¿Cuántos fueron los que trajeron malas noticias? 10. ¿Y cuántos trajeron buenas noticias? 2. Ahora, ¿quiénes eran esos 2? Así como que los veo así de que no sé ni qué están diciendo, pero bueno. Josué y Caleb. Cuando Moisés da el liderazgo a Josué lo ocupa. Entonces Josué manda a 2 espías. No mandó a 12, mandó a 2, de los cuales esos 2 le trajeron buenas noticias y le dijeron. Entonces, eso es la cuestión de que ahí hay alguien dentro de Canaán, dentro de ya este lugar, en Jericó, que le ayuda a estos 2 a escapar de los que estaban ahí, de los de Jericó. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta mujer? ¿Cómo? Sí, es ella. Que llegan y que están, que los están buscando para matarlos, y hay alguien que los guarda en su casa y, nada más dice. Y entonces es cuando se habla acerca de Rahab, la ramera. Y entonces Rahab los guarda en su casa y llegan los oficiales y les miente para salvarlos. Después, en la noche, ya va y los lleva
para que se vayan hacia lo que es a esta parte. Y entonces lleguen y den la noticia a Josué. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿quién es la que está aquí? Rahab, la que ayuda a los 2 espías. De esos 2 espías y de Rahab la ramera les dijeron y hubo un convenio. Le dice: por lo que tú hiciste con nosotros, que fue guardarnos y que fue protegernos, ahora nosotros también vamos a hacer un pacto contigo. Y es que toda la gente que esté en tu casa, cuando nosotros vengamos y empecemos a conquistar esta tierra, y todos los que estén en esta casa, los que estén dentro de esta casa, no vamos a matar y van a sobrevivir. ¿Está entendido, Rab? Sí. Pero si hay alguien que se sale de esta casa y lo matamos, la sangre de él no es sobre nosotros, porque dijimos que los que estén adentro de la, no afuera. ¿Se entendió? Sí. Entonces, cuando llegan, le dicen a Josué lo que había pasado. Rahab es algo que es muy peculiar, porque de ahí también va a venir el Señor Jesucristo, de esa descendencia de esa mujer. También, ¿con quién? Con uno de los hebreos. Y después lo vamos a estar viendo, esa genealogía. Pero entonces, de aquí, llegan aquí a Edom. Entonces, los hebreos, aquí en Moab, que es después de que está en Cades Barnea, llegan a Edom. Edom son de los edomitas. ¿Se acuerdan de Saúl, no, eso es otro. Esaú, el hermano de ¿quién? De Jacob. Y entonces se le llamó Edom. ¿Por qué causa? A ver si se acuerdan. ¿Por qué causa le llamaron, o que le dijeron: te vas a llamar Edom? Si se llamaba Esaú. Algo muy fácil, porque significa Edom, significa rojo. ¿Por qué rojo? No, por el plato del potaje, siendo él acerca de rojo, por el que vendió su primogenitura, y por eso se le llamó desde ese momento Edom, que es padre de los edomitas, por rojo, porque vendió su primogenitura por un plato de potaje, y el de las lentejas, pero eran rojas. Yo no he visto en una comida de lentejas rojas. Después de aquí van a los campos de Moab. En los campos de Moab es donde se les da esto. Quiero que lo pongan mucha atención. Segunda ley. Eso es Deuteronomio. La segunda ley. Eso significa Deuteronomio. La primera ley, ¿cuál fue? Más atrás, Éxodo, 10 mandamientos, y empezamos con la cuestión de la ley. Los mandamientos y a las diferentes leyes. Ahora, después en Moab, en los campos de Moab, ellos moraban los moabitas. ¿Alguien sabe de dónde son los moabitas? ¿De quién es su padre? ¿La descendencia de quién? Moabitas. Los hijos de Lot. De los hijos de Lot, con las hijas de él mismo. Entonces, los moabitas y los amonitas, que van a pelear más adelante en la tierra de Canaán. Bueno, entonces, ahí en los campos de Moab, les dice: no es que haya una segunda ley, no es que te voy a decir ahora otro mandato nuevo, no, sino te voy a referir el mismo, pero te lo voy a decir a ti, si tú quieres obedecer o no quieres obedecer. Es muy fácil. A tus padres se les dio la primera vez. ¿Ellos qué hicieron? No cumplieron, no quisieron, y murieron en el
Ahora, te lo vuelvo a decir a ti, que tú fuiste menor de 20 años, que ahorita tienes 60 años. ¿Se acuerdan la suma? 40 años más los 20 que tenía esa persona, ese joven, pues obviamente entró a la tierra prometida con 60 años. Y así le vamos descontando a los, si tenían 10 años, en ese momento, ¿cuántos años tenían ahí en Campos de Moab? ¿Cuántos? 50. Algunos nada más me están viendo y no saben ni qué estamos diciendo. No, de las sumas, mira, hay que sumarle. Si tenía 10 años más 40 son 50. Si tenía un año, ¿cuántos tenía ahorita? En la historia, 41, porque fueron 40 años. En los campos de Moab se les refiere otra vez la ley. O sea, vamos a repasar nuevamente la ley. Ya murieron los mayores de 20 años, ya murieron en el desierto. Ahora ustedes son una nueva generación. Les voy a decir a ustedes la ley. Esta va a ser la segunda vez, no una segunda ley, sino se los voy a referir la segunda vez. ¿Entendieron? Y entonces les empieza a decir el mandamiento, el primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto, las leyes, todo. Y el pueblo dijo amén, y ellos dijeron ciertamente. Y estas personas lo entendieron así y dijeron claro que sí, lo aceptamos. De ahí de los campos de Moab es donde se dice lo de Deuteronomio, que se le da la segunda ley. De ahí en el monte Nebo, es desde ahí donde Dios le da la oportunidad a Moisés de ver la tierra prometida. Ahora rápidamente, ¿por qué no dejó entrar a la tierra prometida a Moisés Jehová? Desobedecido, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra, pero ¿qué había dicho Dios? Que le hablara a la roca, pero él le pegó. Entonces desobedeció, más otras cosas y todo, pero ahí esa es la situación de que desobedeció y entonces no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora bien, en los campos de Moab, en el monte Nebo, él ve, después de que ve todo eso, baja y muere en un lugar que no sabemos, que nadie sabe, ni los hebreos, ¿verdad? No saben dónde murió, no sabemos, porque podrían haber hecho de su tumba o de su cuerpo un ídolo, una imagen. Pudieron haber sido unos idólatras el mismo pueblo porque lo tenían en alta estima. Por eso es que nadie sabe dónde murió Moisés. Después de ahí Josué agarra al pueblo y entonces lo lleva. Pero hay una situación y es donde vamos a entrar con Josué.